En México ya no tenemos medios públicos. El hecho es triste, conmovedor y también irritante. Forma parte del panorama de devastación que ha generado en poco más de 4 años Andrés Manuel López Obrador en todos los órdenes de la vida pública, de las finanzas, de la economía, aún incluso de los deportes y el entretenimiento, por no aludir a los asuntos centrales de la seguridad y la salud. Estos medios públicos son ya una herramienta del gobierno para transmitir su propaganda y defenestrar a los propios adversarios que Andrés Manuel López Obrador mira y trata como enemigos y como tal incluso ni siquiera tiene honor porque lo que busca siempre es la difamación y la inquina. Lo vemos todos los días en los youtuberos, en los farsantes propagandistas que tratan de disfrazar su trabajo como si fuera periodismo. Lo vemos en bots, estos que cuestan millones de pesos para generar una estructura de opinión y de presión, sobre todo de esto último, por parte del gobierno en las propias redes sociales. Y no solo, lo vemos además en los medios de comunicación tradicionales con aquellos mercenarios de siempre, como Federico Arreola, como Jairo Calixto, como tantos y tantos otros que apenas ayer se ostentaban como si fueran periodistas, cuando en realidad no lo son, como Sabina Berman que ustedes ven, cómo utiliza un medio público para, además de enriquecerse, logrando contratos millonarios, hacer propaganda en favor de la candidata del gobierno a dirigir el Estado de México, del gobierno federal a la entidad mexiquense, ¿sí? A Delfina Gómez, como hemos visto que ha ocurrido. Pero hay un ejemplo adicional que vale la pena rescatar, y es el hecho de que en Canal 11 hace unos días, Mujer Casos de la Piña Real, así como ustedes están escuchando, fue un programa ahí, transmitido ahí, para golpear, para defenestrar, para expresar distintas maneras vejatorias, injuriosas e insultantes en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es, o debiera ser, inadmisible, pero estas palabras mías se encuentran ya desgastadas porque en medio de un entorno autoritario no importa si es o no admisible algo ética, política, moral o intelectualmente. No. No importa porque en medio de una actitud permanentemente autoritaria le tiene sin cuidado al jefe de gobierno que se expresen de esa manera en contra de los representantes de quienes nos garantizan el equilibrio de poderes en nuestro país. Estos medios públicos, como ha señalado con atingencia un experto en la materia como lo es Ernesto Villanueva, están transgrediendo los propios parámetros éticos, el propio sentido que tiene su existencia, al menos de manera formal, y el mismo hecho de que se soporten en el erario podría o debería implicar por lo menos prudencia, pero no la tienen, no la van a tener. Están dispuestos a avasallar a lo que sea con tal de ir desapareciendo a sus propios adversarios, de ir defenestrándolos y claro, por supuesto que con la mirada en lo inmediato al 2024. El panorama, en efecto, no es halagüeño. No es como para que tengamos optimismo. Ni siquiera el llamado de un buen camote con algo de miel, a quienes les gusta, o de la lechera podría endulzarnos el trago amargo que estamos pasando los mexicanos al respecto, en medio además de un discurso que se quiere hacer la víctima
de supuestos medios de comunicación que están conjurando en contra de él, mientras se enriquece todos estos espacios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador, y que los ha multiplicado en las mañaneras, con muchos medios tradicionales que se han convertido en pasquines, otros que siempre lo han sido, como es el caso del periódico La Jornada, utilizando portales como Sin embargo, es decir, instancias más o menos formales con nombre y apellido, y también utilizando todas las artimañas posibles en las artes de la comunicación que implica siempre generar atmósferas que ponen en riesgo a quienes no están de acuerdo con el presidente o simplemente en la función de su propia autonomía, como ocurrió hace poco en el INE, como ocurre ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñan su trabajo. Es entonces lo que nos queda a nosotros, incluso en medio de una oposición titubeante, como lo hemos visto recientemente con la reforma promovida y esperemos fracasada por el gobierno, que acabaría con las facultades del Tribunal Electoral, es, lo que nos queda a la ciudadanía, estos medios alternativos. El pensamiento, la razón, la comunicación cara a cara, la sustitución del adjetivo por el argumento y también la entereza por defender la democracia frente a cualquier obstáculo. Es ahora, y se nos aparece ahora, como un entorno que no habíamos valorado, pero que día con día vemos cómo al deteriorarse es fundamental para nosotros tener no solo un gobierno democrático, sino un gobierno eficaz, y no tenemos en México nada de eso. Tenemos un gobierno autoritario, ineficaz, demagógico y populista. ¿Qué hacer? Apelar a nuestro sentido de la ciudadanía, compartir información como esta, exhibirlos en toda su impudicia, en toda su miseria intelectual. Lo que han hecho con la ministra Piña en Canal 11 es algo que ya está mostrando total cinismo, desvergüenza, fuera máscaras, están encima y tenemos que hacer algo. Y ese algo es organizarnos como sociedad civil, establecer los mejores mecanismos y más eficaces mecanismos para la comunicación, dejarnos de palabrerías, como las de aquellos opinadores que a viento y marea tratan de defender las posturas tambaleantes que está teniendo la oposición, sobre todo el PRI, y actuar. ¿Qué nos queda? El reducto de la comunicación, nos queda esto, que muchas veces se menosprecia y que al mismo tiempo también es una herramienta fundamental para ser viral, como ahora se dice, para expandir lo más posible, como creo que puede ser el objetivo de cada uno de nosotros, las señales de alerta que tenemos. Ya es una realidad la tragedia que vivimos. Pronto será, si no hacemos algo, una realidad que continúe después del 2024, y la antesala de ello es el Estado de México. Hay que multiplicar la información que tenemos. En etcétera estamos dedicando, sí, claro, que con particular denuedo todas aquellas expectativas que permite el periodismo para develar, revelar y exhibir, pero siempre con base en datos muy claros, lo que significa Delfina Gómez, que en otros espacios ustedes lo han visto y solo aquí cito como parte de los entretelones de esta tragedia que puede continuar. Porque quiero cerrar justamente con eso, con decirles a ustedes que lo que nos queda es eso, difundir, dialogar, sustituir el adjetivo por el argumento y rechazar que esté pasando esto, todo esto con nuestros canales, el 11, el 22. Bueno, ya vieron ustedes el Fondo de Cultura Económica y las declaraciones que hizo este patán de Taibo, donde dice: yo soy un anónimo promotor de la candidatura de Claudia Sheinbaum en plena veda electoral. Eso es lo que nos queda. Por el momento eso es lo que nos queda. Estoy completamente seguro de que poco a poco se irán fortaleciendo instancias de organización
de la sociedad civil, de nosotros, de ustedes, de nosotros, de los medios de comunicación, que lo podamos de alentar. Pero para eso requerimos justamente el mayor convencimiento posible de la sociedad, y ese papel no es menor. Compartamos, difundamos, y desde luego, con puntos muy específicos rechacemos, como debemos rechazar lo que ha hecho con la ministra Piña el Canal 11.